Hermanos, buenos días nuevamente. Quiero pedirles un favor a todos, si pueden acompañarme, puestos en pie, vamos a orar antes de comenzar a compartir la palabra esta mañana. Señor, te rogamos en esta mañana que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Que, Señor, tú puedas hacer dócil nuestros corazones. Tú puedas llevarnos a regocijarnos en la verdad de tu palabra. Que podamos recibirla con gozo, Señor. Te ruego que me ayudes, Señor, a exponerla con total fidelidad. Pero, Señor, también con profundo amor por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a someternos, Señor, a ella, sabiendo que es tu palabra quien es nuestra guía. No es nuestro criterio, no es la imposición de ideologías mundanas, es tu bendita y tu santa palabra, Señor, la que trae armonía, la que expresa tu voluntad, la que, Señor, lleva a la iglesia a darte gloria cuando la vive, cuando la experimenta, cuando la cumple, cuando la ama, cuando la vive con gozo, Señor. No queremos, Señor, que sea una mera imposición. Queremos, Señor, que pueda haber gozo en nuestros corazones cuando la cumplimos, Señor. Pueda haber amor por ti, hacia ti, cuando la cumplimos. Aun cuando ésta pueda romper muchas cosas que han estado en nuestra mente por tantos años. Aun cuando ésta nos desafíe, Señor, que nuestro amor por ti, nuestro amor por tu palabra sea más grande que cualquier concepto que nosotros podamos tener. Cualquier marco de referencia, Señor, que podamos tener, que nos podamos someter a ella. Ayúdame a exponerla, Señor, dame fuerzas, que también pueda ser claro y que tú bendigas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Hermano, no es un secreto para nadie que vivimos en un mundo que está inmerso en crear toda una cosmovisión, todo estereotipo y ha creado todo un sistema que cuando nosotros lo contrastamos con la palabra de Dios, podemos ver que es un sistema que responde, que se manifiesta en lo que en el corazón del mundo hay. Y creo que lo que el mundo, o la manera en que el mundo se manifiesta hoy, en todos los sentidos, responde a su rebeldía en contra de Dios. Responde a establecer pautas, modelos, verdades
que manifiestan esa rebeldía y esa oposición que hay en el corazón de aquellos que no tienen a Dios. Y esto nosotros lo podemos ver en muchos ámbitos. Desafortunadamente, lo podemos ver en cosas tan hermosas que Dios ha creado como es la institución del matrimonio. Hoy usted escucha abiertamente y sin ningún tipo de dolor en el corazón a las personas tener a bien, no solamente tener a bien, sino ver provecho en que un matrimonio se separe, se divorcie, las personas vuelvan a establecer relaciones con otras personas y así sucesivamente. Eso es algo que se ha establecido en nuestra cultura. Sin embargo, cuando usted abre la Escritura, usted lee, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, usted se va a dar cuenta de que Jesús está apuntando al principio. Jesús le dice a los fariseos que tratan de alguna manera justificar su concepto mundano del matrimonio. Él les dice estas palabras: pero al principio no era así. Y el modelo que Jesús está tratando de mostrar delante de los ojos de estos hombres es el modelo de Dios, no es el modelo del hombre. Y podemos hablar acerca de lo que el mundo ha hecho con el matrimonio, pero usted puede hablar acerca de lo que el mundo ha hecho con todas las cosas. Y en esta mañana en la clase hablábamos un poquito acerca del concepto del mundo del amor y cómo han tergiversado y acabado con este concepto que es muy de Dios. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos donde todo lo que el mundo propone es la espada que se desenvaina en contra de los principios y los valores de Dios. Hoy vamos a estar leyendo un texto que para muchos de los que estamos sentados acá, sobre todo las hermanas, puede ser un texto desafiante. Y tristemente, estos valores y estos conceptos del mundo no se han quedado fuera. Tristemente, muchos de ellos han penetrado dentro de la iglesia. Y es interesante porque está escrito en una carta donde Pablo habla a un pastor y donde el propósito específico de esa carta es contrarrestar a los falsos maestros que están emergiendo dentro de la propia iglesia. Y él está de alguna manera regulando o enseñando a la iglesia cómo la iglesia debe conducirse como iglesia en medio de una sociedad con valores anticristianos. El texto que nos ocupa hoy, mis hermanos, si hemos seguido esta serie de sermones, de exposiciones en 1 Timoteo, está en el capítulo 2, los versículos del 8 al 15. Y es la continuidad del texto que veíamos la semana antes pasada. Recuerden que la semana pasada, producto del agua, tuvimos otro sermón, no dimos continuidad a esta serie. Así que yo quiero que busquemos juntos 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y yo quiero que usted escuche la palabra de Dios y usted entienda que es palabra de Dios. Que esto no lo escribió nadie anoche. Esto es inspirado por Dios y es lo que Dios quiere para su iglesia. Y vamos a tratar de exponerlo como orábamos en esta mañana,
siendo fiel a lo que la Biblia dice, pero también amándonos en cuanto a compartir verdades que yo sé que para muchos es desafiante. Si estamos ahí, vamos a leer, mis hermanos. Dice la Escritura allí, verso 8 en adelante: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Que el Señor bendiga su palabra. Mis hermanos, si queremos estar en esta mañana viendo este texto en dos partes, en dos puntos. El primero que vamos a estar viendo está en los versos del 8 al 10 y tiene que ver con el deseo que Pablo está expresando para hombres y para mujeres dentro de la iglesia. Y en los versos del 11 al 15 es el espacio más largo. Queremos estar viendo como segundo punto el orden de Dios para la enseñanza y la autoridad en la iglesia. Si hay un argumento, una verdad central que podemos nosotros ver en este texto, pudiera ser la siguiente: sigamos la piedad y honremos el diseño de Dios. Sigamos la piedad y honremos el diseño de Dios. En primer lugar, el deseo de Pablo para hombres y mujeres en la iglesia, y Pablo comienza hablando a hombres y a mujeres o comienza hablando acerca de cómo ellos deben conducirse dentro de la iglesia, y él muestra el deseo, y es por eso que la primera parte de nuestro argumento tiene que ver con la piedad. Él está hablando tanto a hombres como a mujeres a que deben conducirse de una manera piadosa. Este fragmento comienza con la palabra quiero. Es el deseo de Pablo y él lo está dando de una manera amorosa, pero enfática. Y él está pidiendo que los hombres y las mujeres dentro de la iglesia, cuando se manifiesten, cuando participen de las reuniones de la iglesia, sean personas piadosas. Pero no solamente Pablo se queda allí. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en cualquier lugar donde nos manifestemos, tenemos que manifestarnos de manera piadosa. Pablo comienza diciéndole a los hombres en el verso 8, que oren. Y él dice que lo hagan en todo lugar. Y la manera, la demostración, la acción, él dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es interesante, mis hermanos, que cuando Pablo habla acerca de la oración en el versículo 1 de este mismo capítulo y en el versículo 2, y habla de las consecuencias en el versículo 3 de esta oración que debemos hacer por las autoridades, por los reyes, por los gobernantes, él dice, para que podamos vivir de una manera que quieta, justa y reposadamente. La intención de Pablo es que los creyentes puedan vivir de una manera que identifique lo que los creyentes son. Y él está diciendo ahora en el verso 8 que de esta manera justa, de esta manera piadosa, es como los hombres tienen que levantar sus manos al orar en la congregación. Y esta postura de levantar las manos al orar es una postura muy común. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, leemos al comienzo del libro del profeta Isaías lo siguiente, en el capítulo 1, versos 15 y 16, dice así la Escritura: cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones,
no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Isaías es claro al decir que levantar las manos no es solamente una postura al orar. Las manos de una persona, según lo que Isaías está diciendo y según lo que muchas veces hemos registrado en el Nuevo y Antiguo Testamento, en cuanto a esta postura de oración, nos enseña que las manos también reflejan nuestras obras, lo que hacemos. En este caso, Isaías nos está diciendo, Dios le está diciendo al pueblo, sus manos demuestran las impiedades que ustedes están haciendo. No levanten sus manos, porque en sus manos yo puedo ver una vida que no refleja lo que mi pueblo debe ser. Es por eso que Pablo nos está diciendo, a los hombres específicamente en este texto, ahora en esta porción, que cuando oremos, lo hagamos con manos santas. Lo hagamos de una manera que nuestra vida refleje la piedad que los hombres que han sido redimidos por Dios deben mostrar al orar. Hermanos, la piedad debe ser la marca que distinga a los hombres, en este caso, también a las mujeres, y ahorita vamos a llegar a ellas, pero a los hombres de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dios busca a hombres que le adoren con un corazón puro, transformado, que refleje la misericordia que Dios ha derramado sobre ellos. Esa es la marca que debe estar presente en los hombres de Dios. No solamente, mis hermanos, debemos dedicarnos a la oración en nuestras reuniones, sino que Pablo además aquí nos dice la manera en que debemos hacerlo. El mero hecho de orar muchas veces no tiene ningún valor si nuestra vida es el estorbo que está delante de nosotros para conversar con Dios. Isaías es un buen reflejo de eso. Pablo no solamente nos insta a orar, sino que nos dice, oren, reflejando la piedad del Evangelio en sus corazones, que no solamente nuestros labios honren a Dios cuando le digamos, Señor, te adoramos, qué grande tú eres, sino que lo que somos, como nos conducimos, esté también diciendo lo mismo que nuestros labios. Que nosotros podamos levantar nuestras oraciones y decir, Señor, yo te honro, como dice una canción por ahí, con mis labios y mi vida. Eso es lo que a lo que Pablo nos está diciendo. ¿Esta es una exhortación solamente dirigida a los hombres? Bueno, en este momento sí. Y no podemos olvidar que Pablo pasará el resto del capítulo 2 hasta el verso 15 y todo el capítulo 3 hablando acerca del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Ahora, esto no restringe, y esto es lo primero que quiero tener o tomar en cuenta, y este es un sermón donde vamos a ver algunas cosas muy puntuales. Esto no restringe que las mujeres puedan orar en nuestros servicios de adoración. Saben, tengo un buen amigo que luchó con esto mucho tiempo. Y un día me llamó y me dijo, oye, ¿qué tú crees de esto? ¿Es esta una restricción para que las mujeres oren? Yo le dije, hermano, yo no veo eso en el texto. Yo veo otras restricciones para las mujeres, pero específicamente el orar, yo no lo veo en el texto. Y mis hermanos, no es esta una restricción para que las mujeres oren en el templo. Nosotros en nuestras reuniones nos disfrutamos, nos regocijamos con la oración de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Ahora, si es este un llamado a nuestros hombres a tomar un papel en la oración. Y yo creo que este es el foco rojo que nosotros podemos ver en este texto. Hermanos hombres que estamos aquí,
Ahorita vamos a hablar de las mujeres, pero ahora vamos a hablar de los hombres. No podemos perder de vista el papel que como hombres se nos ha dado en todas las cosas. En nuestro hogar, pero también en la iglesia del Señor. Nosotros somos responsables delante de Dios por dedicarnos a la oración. ¿Lo estamos haciendo? Que podamos reflexionar como hombres en esto. Estamos nosotros viviendo también con toda piedad. Nuestras oraciones delante del Señor reflejan una vida y un corazón piadoso. Reflejan un corazón y una vida que honra a nuestro Dios. A eso es a lo que el apóstol Pablo nos está llamando en este pasaje, mis hermanos. Mujeres, no hay, como dice la palabra del Señor, también nada nuevo bajo el sol. Las mujeres en el tiempo de Pablo estaban, al parecer, muy preocupadas por su apariencia física, como lo están las mujeres de nuestro tiempo. Existe mucha evidencia en la antigüedad de algunos atuendos y adornos particulares, muy costosos, pero también muy, cuando uno los mira ya desde la perspectiva de nuestro tiempo, muy interesantes, llamativos, ¿verdad? Era algo muy común en esta época. Y hermanos, esto en sí mismo no es malo, pero muchas veces puede reflejar y ser marca de motivaciones incorrectas y de motivaciones pecaminosas. Y ahora yo quiero hablar a las mujeres, pero también quiero hablarle a los hombres. Y Pablo insta a nuestras hermanas a que su verdadera preocupación no debe estar en lo externo. Eso no es lo importante, según lo que Pablo nos está diciendo en este texto. Muchas veces lo externo, ustedes saben lo que refleja, mis hermanos, vanidad, orgullo. Y todas estas cosas tienen que ver solamente con cosas que Dios por las que Dios vino a redimirnos y a rescatarnos. Pablo quiere que nuestro corazón, y en este caso el de las mujeres, esté ataviado de la piedad, la pureza, la modestia y las buenas obras. Miren lo que dice Pablo en el verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y Pablo vuelve a mencionar la palabra piedad. El decoro, el pudor, la modestia, estos sí son los elementos que nuestras hermanas deben buscar profesar en sus vidas. Estos son parte de la apariencia de una mujer piadosa y de una mujer que quiere mostrar el glorioso evangelio de Jesucristo con su vida. Y mis hermanos, esto no tiene nada que ver con imponer una cultura legalista, como muchas veces se ha hecho, de que no te puedes vestir así o te tienes que vestir de esta manera. Esto es algo que tiene que nacer del corazón. Esto es algo que tiene que nacer en nuestras hermanas. Yo debo vestirme de una manera que glorifique a mi Dios. Porque lo más sencillo muchas veces es imponer reglas, pero muchas veces las reglas no transforman. Y estamos hastiados de reglas. Que en el corazón de nuestras hermanas pueda verse, esta puede ser el peinado y esta puede ser las joyas que puedan ser mostradas, la modestia, la pureza, la piedad y las buenas obras. Mis hermanos o mis hermanas, si tu intención para arreglarte, como decimos en los guajiros, tiene que ver con llamar la atención, esa no es la manera en que una mujer de Dios debe conducirse en este mundo. Pero más triste aún, muchas veces, la abundancia de estas cosas es la carencia de las otras. Mis hermanos, que las marcas que nos distingan
o que les distingan a ustedes, mis hermanas, puedan ser las marcas que Pablo menciona en el verso 10 de este texto. Mis hermanas, su mayor preocupación no es cómo ustedes lucen en esta vida, cómo lucen delante de la sociedad, sino cómo lucen para su Señor. Es un engaño tremendo, magistral, diabólico, pensar que el tema del lucir es importante. Y fíjense hasta qué punto hemos llegado, que muchas veces el tema del lucir lo hemos llevado a un plano de que si mi lucir no deslumbra a mi esposo, mi matrimonio está en riesgo. Y yo quiero ser completamente claro aquí. Si lo que tiene a tu esposo a tu lado es la manera en cómo luces, tu esposo necesita arrepentirse y buscar al Señor. Mis hermanos, el amor por nuestras esposas no depende de la ropa que se pongan, del peinado que tengan, del rostro bonito que puedan tener. Eso es una idea mundana. Esa es la cosmovisión sensual que el mundo ha tratado de enseñarnos y de ponernos en nuestras venas. La mujer no es un objeto. La mujer no vale por su apariencia. Eso es mentira. La mujer vale porque es creación de Dios. Y vale lo mismo que vale usted como hombre. Y usted debe valorarla, honrarla y amarla por lo que ella es, por lo que Dios le hizo ser. No por como vista, como se vea. Mis hermanas, si usted tiene al lado un hombre o está soltera y está pensando casarse y lo que llama la atención a su prometido es su rostro bonito, las joyas que pueda usar o la ropa, corra de ahí. Eso no sirve ni vale para nada. Esa es la gran verdad. El apóstol Pedro lo decía de esta manera en su primera epístola en el capítulo 3, verso 4. Este debe ser el ornato de nuestras hermanas, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Que es de gran estima delante de Dios. Puede ser que delante de los hombres no valga nada, pero delante de tu Creador, dice la Escritura, que es de gran estima. Y esas son las marcas que, mis hermanas, por las cuales debemos orar y en las cuales debemos cultivar cada vez más en sus vidas. Esposos, esas son las marcas que nuestras esposas deben tener, por las cuales nosotros como esposos debemos orar, por las cuales nosotros debemos elogiarlas. No solamente cuando se pongan una ropa bonita. Nosotros muchas veces somos culpables de esas cosas. Y quiero llamar la atención sobre esto. Los hombres y las mujeres cristianos debemos desintoxicarnos de los paradigmas falsos que este mundo ha tratado de establecer y debemos regresar a la Escritura todos los días, mis hermanos. No podemos vivir engañados por el mundo, porque lo que el mundo quiere y lo que el mundo busca es deshonrar a Dios. Hermanas, anhelen lucir con los atuendos que agradan a Dios. Esos son los atuendos que usted debe reflejar. Estos atuendos que hacen más hermoso el Evangelio, que hacen más vivo la transformación que Dios ha obrado en usted, que honran a su Creador, que dicen que usted está conforme y de acuerdo en cómo Dios la hizo, que usted no necesita verse de una manera diferente a como Dios la ve delante de nadie, porque su valor está en Dios y en lo que Dios la ha hecho ser. Vivan para Dios, no permitan que los estereotipos del mundo gobiernen sus vidas, sométanse a la verdad de Dios, vivan según ella y glorifíquenle a Él. Eso es lo que Pablo nos está enseñando, mis hermanos, en esta primera parte, tanto a hombres como a mujeres. Pablo continúa en los versos del 11 en adelante, hablando acerca del orden que Dios ha establecido en la iglesia. Sin duda, la iglesia en Éfeso
puede haber estado bajo la influencia de lo que algunos eruditos llaman la nueva mujer romana. Y es una presencia pública agresiva de confrontación contra la sociedad representada por mujeres que en este lugar específicamente vestían de una manera sexualmente provocativa y que eran capaces incluso de arrancarles el podio a los hombres. Eso era una verdad que se estaba viviendo. Las mujeres de la Nueva Roma podían haber sido influenciadas, y seguramente lo fueron, por el culto a Artemisa. Y sí, quizás usted diga, bueno, pero era Diana. Bueno, es que Diana y Artemisa son las mismas. Diana era para los romanos, Artemisa o Artemis era para los griegos. Y esta sociedad estaba muy influenciada por esta cultura. Es interesante que es interesante la manera en que esta nueva mujer romana se expresaba en medio de esta sociedad. Pero también nuestra sociedad en estos tiempos ha levantado un estereotipo de mujer muy parecido a esta nueva mujer romana. Ahora, lo que a nosotros nos importa y nos preocupa es cómo Dios ha establecido el orden o los roles dentro de la sociedad. Y esto se puede ver en la familia y se puede ver también en la iglesia. Leemos ahora el versículo 11 y el versículo 12. Dice la Escritura: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, aquí encontramos dos prohibiciones explícitas para la mujer. En primer lugar, Pablo dice que no le permito a la mujer enseñar, y también dice que tampoco le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Y el contraste está en el verso 11 y en el final del verso 12. Él dice que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, y también al final del verso 12 vuelve a repetir que la mujer debe estar en silencio. Y es interesante porque Pablo continúa hablando aquí también acerca de la piedad de las mujeres. Y él está diciendo que otra marca de esa piedad no solamente estaba en desligarse de este tipo de vestir ostentoso que quería agradar muchas veces a los que le rodeaban, sino que también una marca de la piedad en las mujeres es seguir el orden que Dios ha establecido para la iglesia. El mandato que Pablo trae ahora, mis hermanos, tiene como único fin que las mujeres honren a Dios, honrando el diseño que Él tiene para ellas en la iglesia. Pablo está definiendo que las mujeres no fueron puestas por Dios en la iglesia para enseñar o para ejercer autoridad. Y estos dos elementos no solo nos dicen por qué nosotros como bautistas no creemos en mujeres pastoras, sino que además de eso, también nos dice por qué, por ejemplo, no tenemos mujeres predicadoras y por qué estamos en acuerdo en lo que la Escritura habla acerca de la autoridad dentro de la iglesia, que es dejada exclusivamente a los hombres. Ahora, yo quiero ser lo suficientemente claro y abarcador posible, mis hermanos, en este tema. Y no solo ver en detalles o decir tajantemente, la mujer no debe hacer esto, sino que hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver aquí. Lo primero son las razones que Pablo está expresando, o las razones también, y a esto quiero ahora tomar un tiempo, el por qué nosotros vemos este paradigma en las iglesias de hoy. Y aquí tiene que ver también con los hombres. Así que no solamente voy a hablarle a las mujeres, voy a hablarle a los hombres también. Y la primera razón de por qué este fenómeno ha permeado a la iglesia tiene que ver con los hombres. Y es por el descuido pecaminoso de los hombres en la iglesia a ejercer el liderazgo que se demanda de ellos.
los hombres no estamos jugando, cumpliendo, obedeciendo a Dios y ejerciendo el rol que Dios nos ha dejado en su palabra. Los hombres tienen que buscar el dinero para la casa. Y si yo sirvo al Señor, me voy a morir de hambre. Eso lo he escuchado infinidad de veces en mis 22 años en el Evangelio. ¿Saben qué? Eso es una completa mentira. Los hombres están puestos por Dios para liderar en la iglesia. Y muchas veces cuando vemos el liderazgo prominente de las mujeres en la iglesia, es que los hombres pecaminosamente han decidido sentarse en los bancos y no ejercer el liderazgo al que Dios les ha llamado. Así que ahora estamos hablando de un problema nuestro. Hombres, debemos levantarnos y servir al Señor. Pero yo comenzaría un poquito más atrás. Hombres, primero que eso, debemos vivir a la altura del Evangelio. Porque no se trata de decir ahora vamos a poner a servir a los hombres. No, primero tenemos que empezar, hombres, a vivir a la altura del Evangelio. A mostrar la piedad que la Biblia nos llama a mostrar. Entonces, podremos hablar de levantarnos y servir al Señor. La segunda razón, mis hermanos, tiene que ver con el engaño feminista. Sobre todo de los años 60 para acá, no es un secreto para nadie, que el movimiento feminista ha tomado una fuerza y su ego lo ha llevado a expandirse y tristemente ha penetrado en las congregaciones. Pero usted sabe qué, cuando usted entiende el movimiento feminista, usted se da cuenta de que no hay nada que denigre más a la mujer que el movimiento feminista. ¿Usted sabe lo que dice el movimiento feminista? Él dice que a estas mujeres que supuestamente defiende no tienen ningún valor en sí mismas. Que la mujer puede llegar a valer según lo que pueda llegar a alcanzar en la vida. Mientras más alto usted suba, más usted vale. Si usted es una persona que, y esta es una frase, una palabra que se usa muchísimo ahora, y que yo detesto rotundamente, si usted es una mujer empoderada, usted es una persona que es digna de aplaudir, usted vale. Pero mis hermanos, el movimiento feminista lo único que está diciendo es que si usted es una mujer como Dios la trajo al mundo, usted no vale nada. La mujer debe usurpar, por ende, todas las esferas en las que el horrible patriarcado tiene dominio. Usted está escuchando esto, ¿no? ¿Usted sabe lo que es eso? Un desafío directo en contra de lo que Dios estableció en Génesis. Eso es lo que el feminismo hace. Y tristemente eso es lo que se ha colado dentro de las iglesias. Esta es la segunda razón, mis hermanos. Mis hermanas, tu valor no está en boicotear el papel del hombre. Las manos del Creador te formaron. Y te formaron de una manera única, especial, preciosa y valiosa. Esa es la verdad. Todo lo otro que el mundo ha querido colar en nuestra mente es mentira. Y si nosotros lo seguimos, lo único que vamos a estar haciendo es entrar en el camino de la rebeldía a Dios. Y ese es un camino muy peligroso, mis hermanos. Y es un camino para el cual nosotros, como hijos de Dios, no estamos destinados o preparados para ir. ¿Quieres expresar tu amor por Dios?
comienza siendo lo que Él quiere que seas. Sencillo. Sé lo que Dios quiere que tú seas. Juega, cumple con gozo, acepta con gozo el papel que Dios quiere que tengas. Porque nada en este mundo va a sustituir la importancia que Dios te dio. Nadie te puede dar eso. Tú no hay un diploma, no hay un título, no hay una posición que puedas llegar a alcanzar, que el hombre te pueda entregar, que sustituya la honrosa forma que Dios te dio. Y eso es lo que tú tienes que buscar, anhelar y gozarte en eso. No es solamente decir, yo tengo que hacer esto porque Dios me hizo así. No, yo me gozo en ser así, porque es Dios el que me hizo así. Nadie, Dios, mi dueño, mi hacedor, nadie más. La fidelidad a Dios, mis hermanas, no radica en las cosas que hacemos. No radica en las cosas que hacemos, sino en cómo nos sometemos a la palabra de Dios. Eso es fidelidad. Porque yo puedo estar haciendo cosas incorrectas. Yo puedo estar incluso haciendo cosas que para mí son muy... Pero si la manera en que yo hago estas cosas desafía el diseño, la voluntad de Dios, ese no es el costo que Dios quiere. Dios quiere que seamos lo que Él nos hizo ser y basta. La tercera razón es nuestro propio pecado. Ya no es algo externo, es algo nuestro. A veces no queremos escuchar lo que textos como ese dice. No nos gusta. Y si quizás usted predica textualmente toda la vida en una iglesia, este es uno de los textos que usted nunca predicaría. Este es uno de los temas que usted nunca tocaría. Pero eso es un error. Porque usted estaría renunciando a enseñar a la iglesia la palabra de Dios que refleja la voluntad de Dios. Y a veces nuestro pecado nos empuja a rebelarnos. Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Mi hermana, si en esta mañana tú estás luchando con esto, es duro para ti. Tú eres de las que has pensado que es bueno servir al Señor en posiciones que la palabra ahora mismo te está diciendo que es para hombres. Ora al Señor. Busca a alguien que ore. Señor, dame la tranquilidad, el sosiego y el gozo de ser lo que tú quieres que yo sea. Que yo pueda saber que eso es lo que tú quieres. No me importa lo que yo quiero, no me importa lo que otros quieren, me importa lo que tú quieres. Que esa pueda ser, mis hermanas, tu oración en esta mañana. Que Él pueda satisfacerte con su diseño, con su rol, con su idea. ¿Es esta una prohibición netamente cultural? Y esta es una de las posturas que hay con relación a este texto. Y es solamente una pregunta retórica que yo traigo en esta mañana. Y la respuesta es un enfático no. No es esta una postura cultural. No es esto algo que está sucediendo específicamente en esta iglesia y Pablo está abordando en este marco. ¿Por qué lo sabemos? Versículo 13 y versículo 14. Miren lo que Pablo dice allí. Porque Adán, y Adán no era miembro de esta iglesia, Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y lo que Pablo está ordenando, mis hermanos, aquí es algo intemporal, atemporal. Se basa en la creación, se basa en primer lugar en el diseño de Dios, y eso es lo que en el verso 13 tenemos. Pablo da dos razones que tienen que ver con Adán y Eva, pero la primera está en el verso 13.
Y él dice, Adán fue formado primero, el diseño de Dios es este. Esta es la razón, o esta es al menos una razón, voy a dar otra ahorita, dice Pablo. Pero la primera es que Dios diseñó esto de esta manera. No tiene que ver con el problema en Éfeso, no tiene que ver con el feminismo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, tiene que ver con la idea en la mente de Dios cuando nos creó. Y ahorita vamos a ver que a las mujeres también las hizo únicas. Esto es una restricción para todas las iglesias en todos los tiempos. Además, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y aquí no estamos hablando, mis hermanos, de a quién le echamos la culpa. Sencillamente Pablo está diciendo, también el diseño, también además de por el diseño, Dios lo estimó así por la transgresión. La manera en que ocurrió la transgresión. Y yo quiero hacer mías las palabras de un hombre, un escritor que escribió un libro que se titula Predicar o no predicar. Y él dice lo siguiente acerca de este texto. El asunto parece ser que Eva tomó el mando de su relación con Adán en este momento, hablando acerca de la caída. Ella hizo el llamado por los dos, no Adán. Como resultado, ella lleva toda la carga de ser engañada, no él. En otras palabras, si ella le hubiera permitido a él tomar la iniciativa en la conversación, él cargaría con la responsabilidad de ser engañado, no ella. Pero tal como es, ella cambió el orden de la creación y la asumió a ella y a su marido en el pecado, porque fue engañada. Pablo no solo señala un momento precaída, y ahí se está refiriendo él a lo que Pablo dice en el verso 13, hablando acerca del diseño, sino que también nos recuerda un momento posterior a la caída. De hecho, es el momento posterior a la caída de todos los momentos post caída, porque es el que introdujo al mundo a la maldición, y sentimos sus efectos hasta el día de hoy. Si las mujeres predican a los hombres, sugeriría de la misma acción que Eva tomó para tratar de revertir el orden de la creación. Y entonces estaríamos diciendo que es aceptable que la iglesia también lo haga. Le daría credibilidad a la falsa enseñanza que introdujo el pecado en el mundo. Por el contrario, la iglesia debe tomar una postura contra la caída. Y miren qué interesante esto. Por lo tanto, no solo es importante para la iglesia señalar al mundo la esperanza de una nueva creación, sino que también debe recordar al mundo que este mundo está roto a causa del pecado. Esta es la razón negativa por la que Pablo prohíbe a las mujeres predicar a los hombres. Recuerda una condición post-caída para condenar el engaño de la antigua creación. Continúa diciendo este hombre, la iglesia debe mantener su norma doctrinal con su conducta. No importa si estamos hablando de relaciones fuera o dentro de la iglesia, de roles de género independientes o dependientes uno de otros. La iglesia debe comportarse de manera ordenada en cada circunstancia y de todas las maneras para preservar la integridad del evangelio. Esto incluye los papeles que las mujeres tienen o no tienen en la iglesia. Cuando las mujeres se someten a su liderazgo masculino y no invierten los papeles que le han sido dados, la iglesia toma una posición por el orden del paraíso y contra la falsa enseñanza de la caída. Proclama a una sola voz, una nueva creación está llegando. Cuando yo leí esto, yo dije, no hay mejor explicación que esta. ¿Usted sabe lo que está diciendo este hombre? Cuando la iglesia actúa según el mandamiento que Pablo está dando aquí, está honrando el diseño de Dios en la creación. Está hablándole al mundo acerca del diseño de Dios en la creación. Y está diciéndole al mundo de que Dios va a restaurar nuevamente todas las cosas. Eso lo hizo así a mi mente. Qué glorioso, mis hermanos. Cómo Dios no ha renunciado a su diseño original, al de Él.
Y cómo Dios quiere que la iglesia continúe viviendo bajo ese diseño. Y ahorita lo veíamos en el matrimonio, pero también lo vemos cómo Dios ha manifestado su deseo de que en la iglesia hombres y mujeres vivan de acuerdo con su diseño original. Y como dice este autor, es también la manera que nosotros tenemos de decirle al mundo, hay un diseño que es perfecto y es el diseño de Dios. No es el diseño de los feministas, no es el diseño de los gobiernos, no es el diseño de la famosa Agenda 2030, es el de Dios. Es el de su palabra, pero nosotros tenemos que vivirla, sometiéndonos a ella y con gozo diciéndolo a otros y que otros lo puedan ver en nosotros. Mis hermanos, yo no pude decirlo de una mejor manera, por eso decidí leer este texto. Hay algo interesante aquí. La acción en los versículos 13 y 14. La primera acción tiene que ver con Dios, cómo Dios nos creó. La segunda acción tiene que ver con la mujer y con Satanás. Cómo se actuó para romper el diseño de Dios. ¿Hay algo entonces que las mujeres pueden hacer en la iglesia? Yo sé que esa es la pregunta que viene ahora. Bueno, ya dije ahorita que la oración era para hombres y mujeres. Bueno, ¿solamente es la oración lo que las mujeres pueden hacer en la iglesia? Bueno, hay un enfático no. No es solo la oración lo que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Y yo tampoco quería irme en esta mañana sin hablar acerca de esto, porque creo que esto es muy importante. Y esta es una de las preguntas que los escépticos que no toman en cuenta la enseñanza general de la Escritura, muchas veces presentan. Bueno, entonces, ¿qué hacen las mujeres en la iglesia? Bueno, la respuesta es que las mujeres en la iglesia hacen muchas cosas. Y yo quiero hablar un poquito, quiero mencionar 6. Algunas son específicas, algunas son generales, y no quiere decir que estas 6 sean las únicas. Hay 2 posturas en cuanto a esto, mis hermanos. Está la postura que se conoce como el complementarianismo, que es la postura bíblica, es la postura que Pablo está mostrándonos aquí. Dios nos ha creado iguales, con el mismo valor, con la misma dignidad, con el mismo decoro. Hombres, usted no vale más que la mujer. Mujeres, usted no vale más que los hombres. Somos creación de Dios, valemos igual. Pero Dios nos ha creado diferentes en cuanto a roles. Eso es lo que el complementarianismo dice. Pero hay otra postura, tristemente, dentro de algunas iglesias, y es la postura que se conoce como el egalitarismo o el igualitarismo. Y dice que tenemos la misma dignidad, el mismo valor y el mismo rol. Y no toma en cuenta textos como este y otros que tenemos en las Escrituras. Hermanas, ¿qué ustedes pueden hacer como mujeres en la iglesia? Bueno, Pablo nos dice algo en el versículo 12. ¿Qué nos dice Pablo? En el verso 12. No, en el verso 12. Todavía, vamos a llegar ahí. ¿Qué puede hacer la mujer? No. No puede enseñar. ¿Y qué puede hacer? En el 11, perdón, en el 11. ¿La mujer qué? Aprenda en silencio. La mujer no está restringida a la enseñanza. Y saben, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esto, no se le permitía mucho a las mujeres aprender. Y Pablo está diciendo, y ahí radica, mis hermanos, cuando el mundo restringió el valor de la mujer, Pablo está diciendo en el verso 11, la mujer aprenda. No le restringe lo que el mundo le restringe. Pablo, el ideal de Pablo al escribir esto es el ideal del Dios, no de la cultura, no del mundo. La mujer aprenda.
Aprenda hasta dónde. Aprenda. Toda la enseñanza de la palabra de Dios que la mujer pueda recibir, la puede recibir. No hay límites. Es por eso que nosotros, en nuestro instituto bíblico en enero, posiblemente, si el Señor permite, vamos a tener hombres, pero también vamos a tener mujeres estudiando. Es por eso que en los talleres, a partir de septiembre de exposición bíblica, vamos a invitar a los hombres, pero también vamos a invitar a las mujeres. Porque la idea está en buscar lo que la Biblia dice y seguirlo. Y si las mujeres lo pueden hacer, lo pueden hacer. Si Dios determina esto lo puede hacer la mujer, lo puede hacer la mujer. Entonces, la primera cosa que vemos aquí mismo en la palabra, en el verso 11, es que la mujer puede aprender, puede estudiar la Biblia. Hermanas, usted tiene el privilegio, igual que los hombres, de tomar este libro y alimentarse de él todo lo que pueda. Porque el conocimiento de Dios no es netamente para hombres. No está restringido a los hombres. Es para hombres y para mujeres. Y si eso para usted no es un privilegio, yo no sé qué puede hacer. En segundo lugar, no es solamente eso. Estar inmersas en el discipulado de otras mujeres. Y cuando usted va al libro de Tito, una carta también pastoral, en el capítulo 2, los versos del 3 al 5, Tito está diciendo qué deben hacer las mujeres, en este caso las ancianas, y está hablando de ese discipulado que es vital, que es importante dentro de la iglesia. Para otras mujeres, enséñelas a cómo vivir con decoro, a cómo criar a sus hijos, a cómo conducirse en la piedad, amar a sus maridos. Lo dice. Hermana, si eso no tiene gran valor para usted, no sé qué otra cosa puede tener. La oración, y ya hablábamos acerca de eso ahorita. Las mujeres tienen el privilegio de orar igual que los hombres. Nunca en la palabra de Dios se les restringe esa posibilidad. Hermanos, el apoyo, y este es otro privilegio que tienen las mujeres, el apoyo en el trabajo de servicio y en el trabajo administrativo de la iglesia. Y si algo caracterizó el ministerio del apóstol Pablo fue el ministerio fiel de muchas hermanas. ¿Usted sabía eso? Y él las menciona con muchísimo cariño en sus cartas. Escuche lo que dice en el libro de Romanos en el capítulo 16, cuando Pablo se está despidiendo y está hablando a esta iglesia. Versículo 1 al 4, mire lo que él dice. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, y aquí hay otra mujer, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 6. Saludad a María. ¿Y qué hizo María? Que ha trabajado mucho por vosotros. Verso 12. Saludad a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Usted está escuchando, ¿no? ¿Cuántas veces Pablo repite la palabra mucho? ¿No se ha dado cuenta de eso? Y está hablando de mujeres, hermano. Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique, dos mujeres, que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, estas eran mujeres dentro de las iglesias que dice Pablo que trabajaron mucho
colaborando con la extensión del Evangelio. Entonces, mis hermanas, sí tienen mucho trabajo que hacer. Como evangelistas, algunas de estas mujeres que Pablo menciona aquí fueron colaboradoras de él, no solo atendiendo o hospedándolos, sino también compartiendo el Evangelio junto a él. ¿Qué tal la mujer samaritana? Entonces, hermano, vayamos a la Escritura. Lo más fácil es decir, sí se puede, no se puede. Pero eso no es lo que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es lo que la Escritura dice. Que podemos hacer, hagámoslo. Hagámoslo con toda la pasión del mundo. Porque eso glorifica a Dios. Y último, como ejemplos valiosos. Tenemos en la Biblia un texto muy controversial a la hora de su explicación, y es Proverbios capítulo 31. El famoso texto de la mujer virtuosa. ¿Es esta una mujer realmente de carne y hueso? ¿Es este un prototipo para una mujer? Bueno, yo no voy a caer en eso ahora, no estamos predicando Proverbios 31. Pero usted sabe algo. La manera en que usted viva su vida delante de los demás va a sembrar un precedente y un ejemplo en esta generación. Y eso es algo que usted puede hacer. Usted puede dar su ejemplo de fe, de Cristo, delante de sus hijos, delante de sus padres, delante de sus nietos, delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus vecinos. Como mujer, usted puede decirle a toda esa gente que la Biblia es verdad. ¿Cómo? Viviéndola. Y eso es algo que yo no sé si usted lo ve muy importante o no, pero tiene un valor extremo. Que la generación que viene pueda ver una mujer diferente a la que el mundo le está enseñando. Es algo importante, mis hermanos. Y la única manera que tiene para verla es que nosotros vayamos a la Escritura y vivamos conforme a ella. Así que eso es algo que también, hermanas, ustedes pueden, y yo añadiría, deben hacer. Termino con el verso 15. Y es un verso muy controversial. Pero se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Estaríamos nosotros negando la verdad central de la Escritura en cuanto a la salvación si dijéramos que este texto se refiere a que la salvación de las mujeres tiene que ver con engendrar hijos y tiene que ver incluso con engendrar muchos hijos? Porque entonces estaríamos diciendo que las que no pueden tener hijos no tienen posibilidad de salvarse, y estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Este texto no tiene nada que ver con eso. Mis hermanos, la mejor manera que nosotros tenemos de interpretar este texto, ¿cuál es? ¿A la luz de qué? Los que estaban en el curso, ¿a la luz de qué? A la luz de su contexto. Esa es la mejor manera que nosotros tenemos. Pablo no paró en el versículo 14 y se acordó que las mujeres debían parir. Eso no es lo que Pablo está haciendo. Pablo está siguiendo una idea lógica que termina en el versículo 15. ¿Y qué Pablo está diciendo en el versículo 14? ¿De qué está hablando? De la mujer y la caída. De eso Pablo está hablando en el versículo 14. Está hablando de la rebelión de la mujer. Y lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 es diciéndole a la mujer: regresa al diseño de Dios. Regresa al diseño de Dios.
¿Cuál es el diseño de Dios? Hermanos, nadie se ha puesto a pensar, y yo lo compartí ayer, nadie se ha puesto a pensar que nosotros los hombres no tenemos el privilegio, y voy a usar la palabra privilegio porque lo es, de llevar 9 meses en el vientre a un niño y parirlo. Nadie se ha puesto a pensar eso. Yo sé que nuestra cultura hoy, de tantas cosas que hemos hablado que ha cambiado, hoy es un placer abortar. Pero saben, eso es algo macabro en la Biblia. Y es por eso que cuando Pablo está diciéndole a la mujer, mi hermana, el engendrar hijos es la voluntad y el privilegio que Dios te ha dado, que no nos ha dado a nosotros. Yo sé que hoy la cultura también quiere que los hombres tengan hijos. Y si usted no ha escuchado eso, escúchelo. Hoy estamos tratando de que los hombres paran. Y eso es una aberración. ¿Y usted sabe por qué es una aberración? Porque va en contra de lo que Dios ha querido hacer. Y Dios le ha dado ese privilegio a la mujer, no al hombre. Al hombre le ha dado otros y a la mujer le ha dado otros. Pero la mujer tiene que estar satisfecha con sus privilegios. Y tiene que regresar a lo que Dios diseñó para ella. Engendrar hijos, mis hermanas, es un privilegio que usted tiene, que yo no lo tengo. Yo los disfruto, yo los amo, pero usted tiene el privilegio de tenerlos. Pero además de engendrar hijos, ni lo voy a tener jamás, ni lo voy a tener jamás. Pero tengo que vivir conforme y glorificando a Dios y sirviéndolo y haciendo lo que Él me llamó a hacer a mí. Yo no puedo ahora desvivirme porque yo quiero tener un hijo de mi vientre, porque no lo voy a hacer. Porque Dios no me diseñó para eso. Y ese es el punto de Pablo aquí. No diseñó a las mujeres tampoco para que hicieran lo que el hombre tiene que hacer. Mis hermanas, pero no solamente Pablo habló de los hijos. Permanezcan en fe, amor y santificación con modestia. Y esta es la parte que nosotros obviamos porque se nos va la cabeza a ver qué quiere decir los hijos. No. Los hijos quiere decir, mi hermana, mira, este es tu diseño. Vive con gozo ese diseño. Pero vive permaneciendo en la fe. Vive permaneciendo en amor y santificación con modestia. Eso es lo que tienes que hacer. Gózate haciendo eso. Ese es el diseño de Dios para ti. Como el diseño de Dios para los hombres es otro. Diferente. Y los hombres solamente pueden experimentar el gozo y pueden experimentar el agradar a Dios cuando están haciendo lo que están haciendo. No cuando están perdiendo la cabeza viendo cómo pueden parir. Y nos parece loco, ¿verdad? Bueno, qué bueno que nos parezca loco también cuando las mujeres quieren hacer lo que los hombres tienen que hacer. Que así mismo nos parezca loco también. Hermanos, quiero terminar animándonos, hombres, mujeres. La palabra de Dios nos insta, nos llama, nos exhorta a mostrar la piedad que tiene que estar en aquellos que han alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Nos anima una y otra vez constantemente a vivir plenamente ejerciendo nuestro diseño, el que Dios nos dio, no el que el mundo nos inventó. Nos anima a desechar el diseño destructivo, el diseño rebelde que el mundo ha querido fomentar, ha querido poner, encumbrar para aplastar lo que Dios ha llamado a hacer a hombres y a mujeres en su palabra. Que podamos experimentar un profundo gozo al ser lo que Dios nos ha hecho ser. Hasta ahí. Termino como empecé, con la verdad o el argumento. Sigamos la piedad. Vivamos piadosamente. Hombres, mujeres, vivamos piadosamente. Vivamos diciendo, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Yo he sido transformado con el poder del Evangelio. Pero no lo vivamos diciéndolo con los labios y acabando con nuestras acciones. No, vivamos en labios y en vida. De esta manera. Y mis hermanos, honremos el diseño de Dios.
Hombres, honren el diseño de Dios. Vivan piadosamente, sirvan al Señor. Por encima de todas las cosas, Él nos ha dado esa responsabilidad. Mujeres, vivan piadosamente. Sirvan al Señor en lo que Él quiere que ustedes le sirvan. Hónrenlo con sus vidas. Y vivan gozosas en eso. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga y que Él nos lleve todos los días a vivir como Él quiere que nosotros vivamos por su palabra. No por lo que nos diga el mundo, por su palabra. Y que lo honremos al obedecer su palabra. Que Él nos ayude, mis hermanos.